Hemos dicho que la gratitud es una virtud cristiana. Hemos dicho que la gratitud es la expectativa que Dios tiene del ser humano. Dios espera que tú y que yo seamos agradecidos. Él espera que digamos gracias y Él espera que demos gracias. Esa es la expectativa del cielo. Pero también la gratitud es la respuesta a un favor que hemos recibido. Uno dice gracias y da gracias cuando alguien es bondadoso con nosotros, de palabra, de acción, de obsequios. Y esta serie se llama gratitud porque es el corazón del servicio. La manera como nosotros podemos decir y dar gracias a Dios, una de las maneras es poniendo nuestros dones al servicio de Dios. Eso significa al servicio de nuestro prójimo, de nuestra sociedad y en este caso de nuestra iglesia. Pero a veces uno tiene dificultad para saber en dónde servir. Yo creo que enfrentamos dos desafíos. Un desafío es querer servir, porque si uno no tiene ganas de servir, aunque esté armado hasta los dientes de habilidades, de dones y capacidades, uno no va a servir porque no tiene ganas de servir. Y uno tiene que ser convencido por Dios que Él nos diseñó para que sirviéramos. Y si no servimos, no vamos a ser plenos y completos. Hay personas que dicen: a mí me falta algo, no sé qué me pasa, tengo todo, pero tengo un vacío. Probablemente el diseñador que te cableó, te formó, te entretejió de una manera para que tú cumplieras un propósito o varios propósitos, y cuando uno cumple los propósitos uno se siente incompleto y se siente insatisfecho. Pero el segundo desafío no solo es querer servir, sino dónde servir. Es lo que nos pasa en la juventud. En la juventud uno entra en una crisis. Me pasó a mí. Llegué a los 18 años y no sabía qué era lo que iba a estudiar, no sabía cuál era mi vocación. Y mi papá me preguntó: hijo, yo quiero apoyarte en la universidad, solo contéstate a qué te quieres dedicar el resto de la vida. Honestamente me gustaba estudiar, me sigue gustando estudiar, pero yo a los 18 años me pregunté qué quiero ser y no sabía lo que quería hacer. Y eso me metió en una crisis por 3 meses. Bueno, entré a la universidad a estudiar una carrera que ni modo, me metí a estudiar porque no sabía qué era, y en ese año descubrí mi vocación y mi llamado al ministerio pastoral y me metí a estudiar teología y bueno, y aquí estoy. Pero eso que le pasa a uno en la juventud, cuando no sabe qué va a estudiar, nos pasa también para servir a Dios en la iglesia. Y decimos: yo la verdad es que quiero servir, pero no sé cuál es mi llamado, no sé cuál es mi vocación. ¿Cómo respondemos esa pregunta? ¿En dónde puedo servir? La respuesta es: tenemos que vernos en un espejo, no un espejo físico, sino un espejo que pueda mostrarnos lo complejo que somos. Le hemos llamado a esto perfil, nuestra forma. Y si hacemos un resumen de perfil, si ustedes me ayudan, es un acróstico, es una palabra que tiene, de cada letra sale una expresión o una oración o un componente. La letra P de perfil es percibe tu llamado. Cuando uno percibe, cuando uno mira ese llamado, uno entiende que Dios te está llamando a servir. Es el primer paso. La letra E de perfil, la segunda letra, es examina tu temperamento. Dios te dio un temperamento a ti y a mí, y ese temperamento nos da luzazos, nos da indicaciones, nortes en dónde podemos servir, si somos sanguíneos, coléricos, melancólicos o flemáticos. La tercera letra, la R de perfil, tiene que ver con revisar nuestros dones naturales. De eso predicó mi hija Viena el domingo pasado, hablando que Dios a ti y a cada uno de nosotros nos dio dones, habilidades que desde que nacimos, y no deberíamos llamarles dones naturales, porque también son dones divinos, porque fue Dios quien nos dio esos dones desde que nacimos. Bueno, de eso se habló el domingo pasado. Hoy queremos hablar de otro componente de nuestro perfil, porque estamos respondiendo en dónde deberíamos servir. Y esta letra es la F, la cuarta letra de perfil. La F significa fluye en tus dones espirituales. El domingo pasado hablamos de los dones naturales. Hoy vamos a hablar de 9 dones espirituales. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces vamos a entrar de lleno a este principio bíblico, a esta palabra, declarando que nuestro corazón
es el mejor terreno y que la palabra de Dios es la mejor semilla. Y cuando se une la mejor semilla con el mejor terreno, entonces damos el mejor de los frutos para la gloria de Dios, la bendición de mi familia, mi iglesia, mi país y las naciones. Y todos decimos amén. Bien. Ahora me voy a ir hasta 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Mire la preocupación de Dios y la preocupación de Pablo por enseñar a la iglesia, y es la preocupación que tenemos los pastores actualmente en Lluvias de Gracia. Dice así 1 Corintios 12, 1: hermanos, personas de Lluvias de Gracia, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Hay algo que queremos que ustedes hoy y que juntos vamos a aprender acerca de ¿qué? De los dones espirituales. ¿Qué deberíamos aprender? Versículo 4. Hay en la iglesia diferentes dones. Pablo está explicando que no solo hay un don, hay diferentes dones naturales y hay diferentes dones espirituales. Pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir. Como hay diferentes dones, deben haber diferentes espacios de servicio, pero todas por encargo de un mismo Señor. Verso 6. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de bendecir a los demás, para provecho de las demás personas. Entonces los dones que tenemos, el perfil que tenemos, tiene el objetivo de servir. Por eso esta serie se llama Gratitud, aviva tus dones. En otras palabras, pon tus dones al servicio de Dios. ¿Qué son los dones espirituales? ¿Cómo los entendemos? ¿Cómo los definimos? Se definen como una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro de la iglesia. Es un regalo de Dios. Un don es un regalo espiritual que es fortalecida, activado, potenciado por el Espíritu Santo para servir en un lugar específico dentro de la iglesia. Ahora, este pensamiento yo quiero que juntos lo abracemos y lo procesemos. Si quieren seguirlo y escribirlo, los dones espirituales son regalos de Dios para tu vida. Como tú los usas dentro de la iglesia, son tus regalos para Dios. Dios nos da un regalo, los dones espirituales. Lo que nosotros hagamos con esos dones es nuestro regalo para Dios. Porque lo bello de esto es que uno tiene que romper ese tabú, ese paradigma de pensar que los dones espirituales de fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu solo es para personas muy ultra, muy plus, muy especiales. Aquellos que han estudiado en una facultad teológica o en un seminario teológico, instituto, escuela, o que han ido a alguna escuela como la profética que tenemos o nuestra escuela bíblica Rema. Pensar que los dones espirituales solo están para las personas que entran en un proceso educativo, eso es un tabú, es un error. La Biblia dice que los dones son dados por el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para la iglesia. Ahora, yo creo en la capacitación y en el proceso educativo. Estoy a favor de los seminarios, institutos. Tenemos nuestra escuela Rema. Estoy a favor de ello para pulir, para desarrollar los dones. Pero ¿quién nos da los dones? El Espíritu Santo. ¿A quiénes nos los da? A todos los que somos cristianos. Si tú has reconocido a Jesús, el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y esa es una buena noticia, tenemos los dones dentro de nosotros. Que no lo sepamos es otro tema. Pero hoy agarramos ánimo, agarramos alegría al saber que somos llenos de los dones espirituales. Se han hecho de estos 9 dones 3 grupos. Se han clasificado de 3 maneras. Se han agrupado 3 dones y se les ha llamado los dones de poder. Se han agrupado otros 3 dones, se les ha conocido como los dones de revelación, y los otros 3 dones como los dones de vocalización. Yo quiero que comencemos a entender, a conocer qué son los dones de poder. ¿Qué son y cuáles son? Fe, sanidad y milagros. Son los 3 dones de poder.
Pero ¿por qué se le llaman los dones de poder? Porque son los que muestran la omnipotencia de Dios. Son regalos que muestran que Dios todo lo puede hacer. ¿Cuántos saben que Dios todo lo puede hacer? Porque para Dios no hay nada imposible, y para el que cree no hay nada imposible. Qué maravilloso adorar a un Dios que todo lo puede hacer, y que es nuestro amigo, y que Él vive dentro de nosotros y nos faculta para poder hacerlo. ¿Qué debemos entender de esto? Vamos a dar algunos viajes en la Biblia para mostrar cómo operan estos dones de poder. Cuando hablamos del don de fe, en Lucas capítulo 7, versículo 5 y 6, capítulo 17, la escritura dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, como dice el canto también, podrías decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Así que es una fe sobrenatural. Hablarle a una montaña, hablarle a un sicómoro, hablarle a una planta, desarraigarla y echarla a la mar, eso va contra naturaleza. Los milagros de Dios van contra naturaleza, están por encima de la naturaleza. Por eso se conoce como sobrenatural. Mire, hay muchas cosas naturales que tienen una lógica, y en lo personal yo lo valoro. La ciencia médica tiene una lógica natural, y a veces la ciencia médica nos dice imposible, desahuciado. Entonces entra el que todo lo puede hacer, y que no está limitado a la razón, y no está limitado a lo natural, y que hace cosas sobrenaturales. Ahora, lo glorioso de Dios es que nos escogió a nosotros, y eso es lo que debemos abrazar. Tú tienes la presencia de Dios dentro de ti, y esos dones pueden fluir en ti. Todos necesitamos el don de fe para ver milagros, para ver cosas extraordinarias. El segundo don de poder que manifiesta la omnipotencia de Dios son los dones de sanidad. Cuando hablamos de dones de sanidad, tenemos que pensar, por ejemplo, en la historia verídica de Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. Se lo quiero leer y préstele atención, porque aquí hay unas lecciones muy, no solo interesantes, efectivas para nosotros. Dice la escritura: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde ¿cuándo? Nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. ¿Quién era el que tenía la fe? ¿Pablo o el paralítico? El paralítico. El paralítico se sanó porque el que tenía más fe, más que Pablo, era el mismo cojo. Y Pablo se dio cuenta, lo vio a los ojos, y en los ojos le vio fe. Y cuando le mira la fe, dijo: levántate, salta, camina. Yo sigo leyendo, si regresamos a la escritura. Dice el verso 9 entonces, el verso 10: Pablo le dijo a gran voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Miren el milagro conmigo. El milagro es que se haya sanado, pero que antes de caminar saltó y caminó. Nunca había caminado. Y todos los que estamos aquí, toditos, aprendimos a caminar. Y antes de caminar, ¡pum!, nos caímos. ¿Cómo aprendiste a manejar bicicleta? ¿Cómo aprendiste a patinar? Si alguna vez te has puesto patines en los pies, es difícil, hay que ganar el equilibrio. Uno, eso de caminar, hermano, caminar requiere un equilibrio. Y el milagro no solo fue que Jesucristo lo sanó. Yo lo que estoy mostrándole es que en estos milagros de la omnipotencia de Dios, fe, sanidad, va no contra naturaleza, va por encima de lo natural. Porque lo natural es: me tienen que tomar de la mano y enseñarme a caminar. Y el texto dice que saltó y anduvo el hombre. Alguien debería asombrarse conmigo que Dios tiene tanto poder para sanar cualquier enfermedad. Y esto nos debe dar esperanza, incluso si aquí hay personas
por el tamaño de la iglesia que tienen cánceres, que no importa que aunque estén desahuciadas o desahuciados, Dios tiene poder para sanarnos. Y sabe que lo lindo no es que Dios va a descender, ya descendió y regaló dones a la iglesia. Aquí habemos gente que tenemos don de fe. Aquí habemos gente que tenemos don de sanidad. Quiero pasar al tercer don: los dones de milagros. Y esto también es sobrenatural, como una sanidad. Pero los milagros es que no se circunscribe, no se limita únicamente al cuerpo físico para una sanidad. Y estos van entretejidos: fe, sanidad, milagros. Pero esto tiene que ver con milagros económicos también, con milagros de restauración de matrimonio. El hombre ya tiene su corazón cerrado, como que una cosa, ya no quiere nada con la mujer. Pero si Dios interviene y se hace un milagro, el corazón del hombre puede sensibilizarse y regresar al corazón de su esposa. Lo mismo para la esposa, lo mismo entre padres e hijos. Se odian, se quieren matar, pero de pronto Dios irrumpe de una manera milagrosa y el hijo comienza a perdonar al padre, y antes que tenía el deseo de matarlo, ahora tiene el deseo de abrazarlo. Eso lo hace el poder del evangelio, y por eso nosotros damos libertad al Espíritu Santo. Alguien debe estarme siguiendo. Segundo Reyes capítulo 4 versículo 3 y 6 habla de un milagro económico. Y es posible que muchos de los que estemos aquí, no importa la edad que tengamos, estemos en algunos desafíos económicos, para pagar la universidad, para pagar el colegio, que no le dan exámenes porque no ha pagado la última mensualidad. Y el muchacho, tú te sientes afligido, o tienes que comprar una calculadora, una computadora, y no tienes cómo hacerlo. Necesitas un milagro. O si somos adultos, tenemos que pagar la casa, el agua, la luz, etcétera, y nos están pidiendo la casa, nos están pidiendo el auto. Yo no sé cuál es tu momento económico. Lo que sí entendemos es que Dios puede hacer milagros financieros. Dice la escritura, bueno, es una mujer que ha quedado viuda. Muere el esposo, que era un hombre de Dios que profetizaba, pero tenía deudas. Vienen los acreedores, quieren llevarse preso a los hijos. ¿Ves la dificultad que tiene la mujer? Problema económico, la tristeza de perder al esposo. Ahora le quedan los hijos y se los quieren llevar también esclavos. Y entonces pasa un milagro, dice la escritura. Él le dijo, el profeta le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. El milagro fue la multiplicación, no de las vasijas, del aceite. ¿Y sabe qué hicieron con ese aceite? Lo vendieron. ¿Y sabe qué pasó? Salieron de pobres. ¿Y saben qué pasó? Sus hijos ya no se fueron presos. Dios puede hacer milagros en nuestra vida, y Dios premia nuestra diligencia, porque si tú quieres que del cielo caiga un costal de dinero, no va a ser así. Tuvo que ir a tocar puestas, a conseguir vasijas, a maquilar el aceite. Hubo trabajo ahí. De hecho, el día de ayer estamos tan contentos porque tuvimos nuestro seminario de emprendimiento, nuestro ministerio que se llama Negocios del Reino de Dios. Tiene varios brazos, y estos seminarios, de hecho vamos a tener también un desayuno el 9 de noviembre, muy temprano, sábado muy temprano. Y tenemos otro brazo que es la oración de Jabes. De hecho, este miércoles fue el cuarto miércoles que hemos estado orando. Tuvimos 52 personas que creemos en los negocios del reino. Y de aquí en adelante, este miércoles no hay reunión. No hay reunión este miércoles, sino hasta el primer miércoles de octubre. Y así nos quedaremos los primeros miércoles del mes,
orando a Dios, creyendo en milagros sobrenaturales. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Dones de milagros, fe y sanidad. Dele fuerte a Dios ese reconocimiento que Dios hace milagros, pero lo hace a través de nosotros. Bien, hay 9 dones. Hay más dones, pero hay 9 grandes dones espirituales: fe, sanidad, milagros. Esto nos habla de los dones de poder, la omnipotencia de Dios. Pero también hay otros dones que se llaman dones de revelación, que aquí demuestra la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe y lo revela. Es palabra de ciencia, se hace un diagnóstico cuando uno no sabe la raíz del problema. La palabra es sabiduría, es la receta, el camino, las decisiones que debemos tomar. Y discernimiento de espíritu. Esto tiene que ver con pesar las intenciones de las personas. Todos los que tenemos posiciones de liderazgo, un papá tiene posición de liderazgo, una mamá tiene posición de liderazgo, un empresario tiene posición de liderazgo, un maestro, una maestra, un líder de un grupo familiar, un pastor. ¿Cómo necesitamos ser equipados con estos dones de revelación? Imagínese usted como empresario, si está fluyendo con el don de revelación, con discernimiento de espíritu, y alguien le viene a solicitar trabajo, pero es una persona mala hierba, por fuera se mira oveja, por dentro es un lobo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vaya a su Facebook, ahora se va al Facebook, a sus redes sociales, y ahí dice: qué calaña es este compañero. Pero ¿qué tal si ya se avivó y en el Facebook no está reflejando realmente lo que hace viernes en la noche ni lo que hace sábado en la noche? Pero si el Espíritu Santo te revela el espíritu de esta persona, que te va a robar, que te va a engañar. ¿O se imaginan ustedes también estos dones para el noviazgo? ¿De qué clase es ese joven que te está enamorando? Y que tú tengas el discernimiento y Dios te revela el corazón y dice: este es el hombre que te va a hacer feliz y que tú lo vas a hacer feliz. Y tienes la confirmación. ¿No necesitaríamos esos dones en nuestra vida? Pregunto. Jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Cómo van con el don de discernimiento? ¿Se dejan ir por el color de los ojos? ¿Cómo dice aquel dicho guatemalteco? Ojalá que no me equivoque en esto. Dinero, no, casaca, mata carita. Así es, ¿no? En buen chapín. Casaca es el que sabe hablar, el que es labioso y te lleva hasta el cielo. Es feo, pero tiene buena labia, te enamoras de él. Así que casaca mata carita. ¿Y cómo dice? Y pisto mata casaca. Y narcotraficante mata a todos. Ahora, ¿cómo necesitamos tener discernimiento en la vida? ¿Cómo necesitamos hacer negocios con discernimiento? La tercera clasificación de los dones espirituales son los dones de vocalización: lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Nos muestra la omnipresencia de Dios. Dios está en todos lados y puede traernos una palabra puntual. Muy bien, voy a dejar por ahí estos 9 dones, pero quiero decirte que es muy probable que tú tengas esos dones y que no te hayas dado cuenta. Me quisiera animarme a hacer una práctica acá. Levanten las manos los que no tienen ninguno de estos 9 dones, o que no han fluido en estos 9 dones: fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas. Bueno, esta es una iglesia llena del Espíritu Santo y todos hablamos lenguas. Por lo menos hablamos lenguas, ¿cierto o no es cierto? Y eso edifica nuestro espíritu. Bueno, levanten la mano los que nunca han profetizado, por favor. Los que nunca han profetizado. No me están teniendo confianza el día de hoy. Tranquilo, el león no es como lo pintan. Tengan discernimiento. Levanten la mano los que creen que no tienen el don de sanidad. Bueno, todos lo tienen. Bueno, levanten la mano los que tienen el don de fe. Muy bien, positiva tenía que ser la pregunta. Levanten la mano los que tienen el don de sanidad, por favor. Muy bien, levanten la mano los que tienen el don de milagros.
el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritus. Muy bien, este es un ejercicio, no para llenar el tiempo, quiero hacerte pensar. Quiero mostrarte que hay dones en ti y que tú no sabes que tienes esos dones. Pero la Biblia es sabia y no miente. Y si la Biblia dice que el Espíritu Santo repartió a cada uno, lo que pasa es que no los hemos usado. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, porque quiero hablar no de los dones especializados del Espíritu. Para mí estos son dones especializados. Una gracia, una agudeza, un entrenamiento para fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Reconozco que son dones muy especiales, pero antes de los dones especializados, yo quiero que hablemos del corazón del servicio, no solo de los dones de servicio, porque estos dones son para provecho, para servir a las personas, no para servirse de ellos. Y estaba meditando en dos historias de la Biblia. Y quiero que reflexionemos en estas dos historias. Les va a gustar muchísimo porque nos deja una linda enseñanza. La primera, la historia de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Qué impresionante ese cuadro de Jesús lavando los pies a sus discípulos. A propósito, no sé si fue la primera entrevista o el primer comunicado que dio el nuevo presidente de Guatemala, el presidente electo, que el 14 de enero del 2020 entrará en funciones. Pero Alejandro Yamatei, yo escuché uno de los primeritos días decir: yo soy el primer servidor público de la nación. Y me impactó, porque ya estábamos planificando esta serie, Gratitud, activa tus dones, que tiene que ver con el servicio. Y él se identificó como el primer servidor público de la nación. Me impactó ese calificativo, que él mismo estaba diciendo: yo soy el primer servidor público de la nación. Nosotros estamos orando para que Dios le dé fuerza, le dé sabiduría. Estamos orando por nuestros gobernantes y nuestros alcaldes para que lo que ofrecieron lo cumplan, para que se mantengan en justicia. Estamos orando por nuestros gobernantes, para que él sea el primer servidor público. Y me quedé pensando, yo que soy el pastor principal de esta iglesia, yo debo ser el primer servidor de esta iglesia. Qué bueno que no dijeron amén. Si no, ese amén hubiera llevado veneno, así como: sí, amén, que haga algo el pastor. Bueno, de hecho el domingo pasado nos pusimos en la puerta para dar la bienvenida. Y la idea realmente era inspirar y motivar a las personas a que nos ayudaran en el ministerio de diáconos, porque necesitamos fortalecer ese ministerio, necesitamos más personal, en la verdad. Y por eso lo hice. Y el ministerio aquí de cámaras, de fotos, fue, y cuando sentí, tomar un montón de fotos, las subieron a las redes sociales. Bueno, y me sorprendí, muchos mensajes muy positivos. La gente quiere vernos servir, aunque la manera como yo sirvo es predicar, y alguien dice: solo abre la boca. Pero uno tiene que estar conectado con Dios, debe estudiar, debe prepararse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les gustó verme con gorra y con chaleco allá afuera. Bueno, y muchas palabras de mucho aliento, de mucha gratitud, de mucho cariño, la mayoría. Pero por ahí saltaron dos comentarios, dos críticas. Y es que las cosas han cambiado. Antes lo criticaban a uno, pero no le llegaba a los oídos. Ahora con las redes sociales corre como polvorín. Entonces decía un comentario, que realmente no sé quién es. ¿Quieren que les diga el comentario? Sí. Muy bien, aquí les va. El comentario decía: ojalá que no lo esté haciendo solo para ser visto, y que lo esté haciendo de corazón. Entonces yo me sentí tentado a contestarle, porque cada vez que a uno lo critican, uno tiene ganas de contestar, ¿cierto o no es cierto? ¿A usted también les pasa lo mismo que a mí o no? Que cuando nos critican tenemos ganas de decir 2, 3, 4 cositas, ¿cierto o no? Bueno, entonces muchas veces, bueno, no muchas veces, algunas veces que he recibido algunas críticas en Facebook o en redes sociales, he escrito lo que le voy a contestar. A veces sarcásticamente, mi temperamento es colérico, y los coléricos y los sanguíneos tendemos a ser sarcásticos, a contestar algo sarcásticamente. Y le di y no se fue. Y entendí que no tenía que enviarlo, y me siento mal y lo borro. Otras veces lo estoy redactando, pero tanto redactarlo para no ofender realmente,
Y ya después de 10 segundos ya se le bajó a uno la incaparina, el mosh. Y digo, no está bien que conteste. La gente tiene libertad de pensar lo que quiera. Yo tengo libertad de decir o no decir. Pero esta vez contesté. ¿Quieren que les diga qué contesté? Bueno, métase a las redes sociales de Lluvias de Gracia y ahí va a encontrar. Le voy a decir qué fue lo que le contesté. Le contesté: sí lo hice para que me vieran, porque tengo la intención de que más personas se animen a servir en la iglesia. Sí lo hice por eso. Porque si no hubiera querido que me vieran, me hubiera ido con el diácono allá atrás. Pero me fui allá en la puerta, quería que me vieran, porque más de alguno iba a motivar a hacer este trabajo del diaconado. Y también le contesté: y sí, lo hice de corazón, porque lo hice para Jesucristo, lo hice para Dios, como todos los que sirven aquí en la iglesia. Bueno, así que no hubo sangre. No sé si me respondió. ¿Sí le ha pasado a usted algo de eso? Bueno, entonces ore más, busque más al Señor y no conteste en la carne, por favor. Hay 3 lecciones del lavacro de los pies. ¿Qué pasó cuando Jesús lavó los pies? Mire esta historia, saquémosle ventaja a esto. En primer lugar, comprender el corazón del ministerio te faculta para servir. En esta historia, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, estaba mandando una lección, un mensaje, y era que si entendemos el corazón del ministerio, porque ministerio suena muy hermoso, ¿verdad? El ministro. Ministro significa servidor y ministerio significa servicio. Por eso Yamatei dijo: soy el primer servidor público de esta nación. El ministro de Dios, el servidor de Dios. ¿Qué significa diácono o diaconía en griego? Significa servidor también. Y Jesús está afirmando que antes del ministerio, del don especializado, está el corazón del ministerio. Jesús sabía que esa era su última noche. Cuando te dicen la última noche de Jesús, ¿qué piensas? En la Santa Cena. Pero en esa Santa Cena, ¿sabes que hubo lavacro de pies? Se lavó los pies. Y esta es una tremenda lección. Jesús sabía que eran sus últimos momentos, por lo tanto quiso dejar una lección y enfatizar la virtud del corazón del ministerio: servir. Ese es el corazón, no importando la posición de liderazgo o de ministerio que Jesús tenía, porque Jesús era un maestro. Dice Juan 13:1, sígame por favor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús era un pedagogo, era un maestro. Jesús es un Dios de propósito. Ese día quería dejar la lección más grande a sus seguidores, la lección del ministerio, entender cuál es la esencia del corazón del ministerio. De hecho, hay una máxima que dice: el cristiano que no sirve es una contradicción, porque la esencia del cristianismo es servir. Cristo en su esencia, Él vino a servir y no a ser servido. Y los que somos cristianos somos clones de Cristo, por así decirlo. Y la esencia es servir. ¿Sí me están siguiendo acá? Y antes del don especializado del ministerio está el corazón de servicio. Yo sé que aquí hay dones espectaculares: fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Genial con eso, lo necesita la iglesia. Pero antes del don debe estar el corazón, y el corazón del servicio. Y creo que Jesús nos está dando esta lección. La segunda lección que aprendemos aquí es que tener identidad te faculta para servir, te empodera para servir, te da permiso para servir. Cuando tú sabes quién eres, lo que vales en Dios, y que no está en riesgo tu honorabilidad si haces un trabajo sencillo. Cuando uno tiene identidad, uno tiene seguridad. El inseguro siempre anda cubriéndose y no hace algunas acciones de servicio porque son muy baratas, muy deshonrosas, como lavar baños, como cuidar carros, qué sé yo. Ubícalo en tu empresa, los trabajos más rústicos. No, yo soy el gerente, ¿cómo voy a hacer eso? Me van a perder el respeto. El inseguro enfatiza más su nombramiento que su asignación. Yo estoy viendo a Jesús aquí, si me siguen, en Juan capítulo 13.
Porque cuando tienes identidad, sabes quién eres y lo que vales, de dónde vienes y a dónde vas, no importa en dónde y cómo tienes que servir. Y esa es la lección de Jesús. Dice el versículo 3 de San Juan 13: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Wow. Jesús sabía que todo lo tenía en la mano, que Él era el poderoso, era el Hijo de Dios, era Dios. Tenía identidad, sabía quién era, sabía dónde iba. Sigo leyendo. Y que de Dios había salido y a Dios volvía. Él sabía que era Dios. ¿Y qué acto de servicio el que hizo? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Pedro no entendió, porque el modelo, el paradigma que tenía es: Él es el ministro, Él es el Hijo de Dios, Él es el maestro, Él tiene el don de la enseñanza, Él tiene el ministerio de maestro. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. A ver si esta máxima, este pensamiento nos ayuda. Quien sabe quién es, no le afecta servir ni teme perder su honorabilidad. Quiero leerlo una vez más. Quien sabe quién es, no le afecta servir ni teme perder su honorabilidad. Eso se llama identidad. Y no importa de qué clase y qué tarea, por sencilla que sea, no vamos a perder. Quiero usar este ejemplo, tal vez nos ayude un poco, fuera de la iglesia, en la casa. Que el hombre tenga que lavar los platos un día, el esposo, el papá, ¿le quita autoridad? ¿Le quita masculinidad? Si la esposa está enferma, y la esposa lo ha hecho todo el tiempo, que lo haga uno un día que la esposa esté enferma, o el día que la esposa está muy cansada e incluso trabajó más que el hombre, ¿nos quita la masculinidad lavar un plato? El inseguro sí. No me va a respetar mi esposa, va a decir que soy mandilón, que ahora hasta mis hijos no me van a querer hacer caso. Es porque se siente inseguro. El que se siente macho lava los trastes y se sigue sintiendo macho, porque tiene identidad, porque sabe que es hombre, porque sabe que es masculino. Podríamos pensar en una mamá. Si tiene que hacer un servicio que tal vez no es tan honroso, pero si lo hace, no importando realmente el nivel de aplauso, la mujer que es segura puede servir en cualquier lado, el hombre que es seguro puede servir en cualquier lado. Yo pregunto, ¿se me quita lo del licenciado por haberme puesto en la puerta y dar la bienvenida? No, para comenzar ni sabían que yo era licenciado. Dígame licenciado, licenciado. Tengo una licenciatura en teología y nunca firmo licenciado. Pero me quitó lo licenciado, no me lo quita. Yo te pregunto, ¿te quita lo de ingeniero, lo de doctor, lo de empresario, estar en el parqueo cuidando carros? Yo pregunto. No, es que ¿cómo voy yo a estar cuidando carros? Usted no sabe quién soy yo. Eso es lo que el Señor me está mostrando. Que el Dios del cielo, el maestro de maestros, el don ministerial que tenía, lavó los pies de los discípulos. ¿Qué lección nos está dejando cuando Jesús supo que se había terminado su tiempo? Yo quiero animar, y esta iglesia servidora nos caracterizamos por eso. En verdad que no estoy regañando a nadie, pero estoy tratando de alinear el corazón de los que servimos. Le estoy hablando al don ministerial de apostólico, le estoy hablando a los pastores, le estoy hablando a los evangelistas, le estoy hablando a los maestros y también le estoy hablando a los profetas. No porque yo tenga un don ministerial de pastor o de apóstol o de evangelista, no, ese trabajo no es para mí. Mi don, yo respeto mi don. A mí póngame a profetizar, a predicar, pero si hay necesidad de cuidar carros, irías a cuidar carros. Y si los pies están hinchados, huelen mal, te atreverías, siendo el maestro, lavar los pies, aunque para ser maestro se necesitó estudiar, conocer mucho, y para lavar los pies no se estudió mucho, casi nada, porque no tiene ciencia. Quitar costras no tiene, bueno, quitar costras sí tiene ciencia, pero lavar los pies, porque creo que el pedicure sí tiene ciencia, ¿cierto? Jesús no le hizo pedicure a la gente, olvídese. Señor, ¿cuándo me haces un pedicure? Jesús no hace pedicure, solo quita el mal olor.
solo lava los pies. A mí me impresiona esta lección, porque quien sabe quién es no le afecta servir el temer perder su honestidad. ¿Todavía están aquí conmigo? Se quedaron en el cuadro haciéndose el pedicure. La hermana se vio así, acostada con unos 2 pepinos en los ojos así. Bueno, si lo puede hacer, hágalo por favor. Esta es la tercera lección. Tener el corazón del servicio antecede al don especializado del servicio. El corazón del servicio antecede al don del servicio. Me explico. Todos los dones son para servir, toditos, porque los dones son para provecho, dice la Escritura. El de lenguas sí, es para bendecir, es para servir a otro, aunque el que habla lenguas a sí mismo se edifica. Pero la interpretación de lenguas, el don de la profecía, el don de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu, fe, sanidad y milagros son para servir a los demás. ¿Sí sabían eso? ¿Están seguros que sí sabían que los dones son para servir a la demás gente? Ok. Si estamos de acuerdo en eso, si sabían eso, quiero decirles que antes del don está el corazón. Y Jesús está dando una lección de corazón, porque seamos honestos. ¿Cuánta ciencia se necesita para lavar los pies hediondos de una persona? Ciencia, nada. Corazón, mucho. Pregunto, ¿cuánta ciencia se necesita para limpiar el popis al bebé y quitar un pañal? ¿Cuánta ciencia se necesita? ¿Y cuánto corazón se necesita? ¿Me están siguiendo? Ahí va, ¿están bien sentados? Ahí va otra. ¿Cuánta ciencia se necesita para pararse en el parqueo y que un carro se estacione? Poca. Y corazón, mucho. El hermano Juan Miguel, el pastor Juan Miguel, pastor del distrito número 20 creo, el pastor administrador de la iglesia. Póngase de pie por favor, hermano Juan Miguel. También hermana Dairin, tal vez ya todos lo conocen. Desen la vuelta para que los conozcan, saluden a la iglesia. Muy bien, gracias hermano Juan Miguel, hermana Dairin. Este año él comenzó a coordinar el diaconado y por impulso del Espíritu convocó a todos los diáconos, sentó en el escenario allá en H2O a los coordinadores de diáconos, a los jefes de diáconos, y se le ocurrió lavarle los pies a los hermanos. Pero él leyó la Biblia y se dio cuenta que era en la Santa Cena. Y entonces él interpretó que Jesús en un momento de comida le lavó los pies a la gente. Así que a él se le ocurrió estar comiendo un hot dog al mismo momento que le estaba lavando los pies a nuestros diáconos. Le contara las uñas que tienen los jefes de los diáconos, igual a las suyas, porque yo no fui el que lo lavé, no sé cómo eran, pero me las imagino así, aquel garfio, hermano. Así los tenemos todos, ¿no? Yo tengo una que también era extraña aquí y mi dedo en medio, comiendo. Y fue un impacto que el Espíritu Santo vino sobre hermano Juan Miguel. Él estaba llorando, los coordinadores. ¿Se imagina usted que un pastor le esté lavando los pies y sus pies no son lo más lindo que hay? Con pena, con vergüenza. Y sobre los diáconos cayó una gloria de Dios. Todos estaban quebrantados, llorando, lo abrazaban. Bueno, estamos en una nueva dimensión. Yo me impresioné con ese testimonio, por eso lo estoy contando. Pero me impresionó. Le voy a decir que es lo que me impresiona de Jesús cuando lava los pies. No que lave los pies, porque lavar los pies no requiere ciencia. Y Jesús lo explica de esta manera. Lo que yo estoy diciéndoles, tener el corazón del servicio antecede al don especializado del servicio. Aunque Jesús poseía los 5 dones ministeriales: apóstol, maestro, pastor, profeta, evangelista, él era todo esto. Aunque tenía todos los dones espirituales: fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sabiduría, ciencia y discernimiento, en él fluía todo. A pesar de eso, mira lo que hizo: le lavó los pies a las personas, porque estaba dando un don, una enseñanza del don
Sin embargo, hizo un acto de servicio que no requería mucha especialización y capacitación, pero sí un gran corazón para servir. Me interesa, a Dios le interesa que Lluvias de Gracia sea líder, anfitrión, supervisor. ¿Cuántos servidores hay acá? Músicos, predicadores, todos los que estemos aquí. Nuestro corazón antecede a nuestro don. Jesús lo está mostrando acá. En Juan 13:12 dice así: entonces, cuando acabó de lavarle los pies, las uñas encarnadas, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que he hecho? ¿Entienden lo que hice? Vosotros me llamáis maestro. Él tenía el don ministerial de maestro. Vosotros me llamás el pastor principal, vosotros me llamás apóstol, evangelista, pastor de distrito, ingeniero, doctor, abogado. Sí, vosotros me llamás así, que soy una persona distinguida ante la sociedad, dice Jesús. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el maestro, el apóstol, el evangelista, el profeta, el doctor, el abogado, el ingeniero, el empresario, me están siguiendo acá. No estoy ofendiendo a nadie, estoy tratando de contextualizar, estoy tropicalizando este versículo. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Qué increíble ese espíritu de cooperación en la vida. Todos necesitamos tenerlo. Así que esta máxima dice: el corazón del servicio antecede al don especializado de servir. ¿Cómo vamos? Yo no voy tan bien, pero aquí estoy intentando. Porque yo felicito al hermano Juan Miguel que haya hecho esto. Creo que era puntual que lo haya hecho. En ese tiempo, los sirvientes en las casas acomodadas, y si no tenían sirvientes porque no era una casa rica, entonces el dueño de la casa, cuando entraba el visitante, le lavaba los pies. Era la cultura. Arena, sol, no estaban los zapatos de ahora. Hoy creo que el contexto sería lustrar los zapatos, pero estuvo muy bien lo que hizo hermano Juan Miguel. En algunas iglesias es una doctrina. Efectivamente se lavan los pies, pero bueno, yo creo que hay otras maneras de servicio que bajan nuestro ego. Pero quiero terminar resumidamente esta otra historia, la historia de los primeros diáconos. ¿Saben ustedes cómo surgieron los primeros diáconos? Porque la iglesia había crecido, entonces estaban los que tenían el don apostólico, el don de principales, y estaban dedicados a la oración y la palabra. Pero como crecieron, faltaba gente que sirviera a las mesas. Diga conmigo: servir a las mesas. A ver, diga conmigo: lavar los pies. Son dos figuras bien gruesas: lavar los pies y servir a las mesas. En Hechos capítulo 6 aprendemos la lección que había una necesidad de servicio. Nosotros hoy tenemos una necesidad en esta iglesia, varias necesidades. Y aunque les estamos ayudando a que ustedes se ubiquen de acuerdo a su perfil, hago un pequeño paréntesis en el perfil y les cuento una necesidad. La necesidad es que en cada servicio necesitamos 125 servidores entre diáconos y protocolo. ¿Cuántos? 125. Pero como no queremos quemar al diácono, queremos 250 diáconos para que 125 sirvan en un servicio y 125 en el otro servicio. Pero como tenemos dos servicios, entonces necesitamos 250 servidores en el primer servicio y 250 en el primero y 250 en el segundo. Esta iglesia, ¿cuántos servidores necesita? 500. ¿Saben cuántos tenemos? 250. Nos falta la mitad. Yo estoy creyendo que hoy 125 de los que estamos aquí, que no somos diáconos, que aunque tengamos otro don como de maestro, de todos modos lavemos los pies, o aunque tengamos otro don, sirvamos las mesas. Me motivan sus amenes. Hay un respiro profundo. Atender o servir las mesas, los apóstoles lo estaban y podían seguir haciéndolo porque tenían el corazón de servidor. Sin embargo, eso causó algunos problemas
descuidar su asignación de oración y estudio de la palabra de Dios. Tú tienes y yo tengo la necesidad de servir porque fuimos diseñados para servir. Hay una necesidad en nosotros, pero la sociedad, la iglesia, la familia también tiene necesidades. Sé que es más fácil cuando tu don se conecta con la necesidad, pero si la necesidad no se conecta mucho con nuestro don, no nos sentimos motivados. Sin embargo, cuando hay necesidad hay que apoyar, y es lo que aparece aquí en Hechos 6. Mire este versículo conmigo. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, creció la iglesia, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos. Todos estaban en la iglesia. Dice la escritura: porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a la mesa. ¿Qué hicieron? Y aquí viene otra lección. Los servidores de mesas necesitan equiparse con dones espirituales. Este contraste es muy interesante, porque en esta iglesia estaban los judíos de nacionalidad, eran judíos, descendientes de judíos, y los otros habían nacido fuera de Israel, eran los judíos griegos, que eran hijos de mezcla de una judía con un griego. Bueno, el punto es que había una necesidad de servir a las mesas, y los apóstoles dijeron que nos vamos a ir a nosotros a servir porque tenemos el corazón. Jesús nos dio esta lección, pero necesitamos levantar gente que pueda servir. Ahí surgen los primeros 7 diáconos. Hechos capítulo 6 versículo 3, sígame, es interesante. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres. ¿Cómo deberían ser estos? Que solo iban a servir las mesas. Ojo, solo iban a servir las mesas, o digamos que solo iban a lavar los pies. 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Esa tarea necesitaba estar lleno del Espíritu Santo y tener don de sabiduría. Usted sabe que uno de los primeros diáconos fue Felipe, y él hacía señales y milagros. En él estaban los dones de poder, pero era un diácono. A ver si los puedo llevar al punto que los quiero llevar. Versículo 4: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron ¿a quién? A Esteban, un hombre lleno de fe, don de fe y del Espíritu Santo, hablaba lenguas por lo menos, y a Felipe. Versículo 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles. Después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sígame aquí. Para que esta iglesia sea bien atendida, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los que vienen en buses, con los que vienen en carros, para que todo camine bien y esto siga creciendo, todos tenemos que cumplir según nuestro don. Pero a veces hay necesidad, y la necesidad era servir a las mesas. Y no quiero ser tan ingenuo que solo era limpiar la mesa y poner la comida. Había una administración, una gestión en ese proceso. Sin embargo, para eso uno dice: no se necesita tanto talento. Y lo que estoy hoy diciendo, amados hermanos, es que están los dones espirituales, están los dones ministeriales, pero está el corazón de servicio, y que todos los que estamos aquí deberíamos responder cuando hay una necesidad. ¿Hace sentido? Quiero terminar con esto. Los dones especializados no exoneran de servir en tareas comunes. Esa es la lección que yo aprendo de Jesús y de los primeros diáconos. Los dones ministeriales y los dones espirituales especializados no nos exoneran, no nos dan una licencia para decir: usted no puede hacer tareas sencillas porque usted tiene un don muy especial. No lo miro en la Biblia. Felipe era un diácono, servidor de mesa, tenía el corazón de servidor, aun cuando tenía dones especializados como el don ministerial de evangelista, y por ende tenía dones espirituales, fe, sanidad y milagros. En Hechos 8 hace milagros, señales, etcétera. No obstante, hospedaba personas.
Se necesita tener dones para hospedar gente. A propósito, creo que deberíamos darle un aplauso a todos aquellos que nos ayudaron a hospedar gente en Cumbre Div y a hospedar gente ahora en el Congreso H2O. Hechos 21 dice, Hechos 21:8: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él en su casa. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. El mensaje para Lluvias de Gracia es este: celebramos que hayan dones ministeriales en esta iglesia. En esta iglesia hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay pastores, hay evangelistas. En esta iglesia hay gente que fluye con el don de fe, sanidad, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, ciencia, sabiduría y discernimiento espiritual. Celebramos eso. Pero queremos celebrar que no nos exonera de servir donde haya necesidad. Y hoy Lluvias de Gracia tiene una necesidad. En aquel tiempo tuvieron necesidad de diáconos, hoy tenemos necesidad de diáconos. Yo quiero invitarles, aunque tú tengas un don ministerial, un don espiritual y estés sirviendo de líder, supervisor, o no tengas ningún privilegio en la iglesia, que hoy tú digas: yo quiero servir de diácono en la iglesia donde estoy. Quiero ser como Jesús de lavar los pies, o como los diáconos Felipe de servir las mesas. Hoy significa cuidar carros, cuidar el lobby y otras tareas más. Y alguien me dijo: hermano, pero está poniendo cuesta arriba la escuela. Hay una escuela que se llama Gratitud, que dentro de 15 días va a iniciar. ¿Cómo se llama la escuela? Escuela Gratitud. Porque todo el que sirve en esta iglesia debe hacerlo por gratitud. Va a durar 6 domingos esa escuela. Y la invitación es que tú que vienes al segundo servicio, vengas desde el primer servicio al primer servicio a recibir la capacitación para ser diácono, y al segundo servicio quedarte aquí con nosotros. Entonces la cosa se puso aún más emocionante todavía. ¿Sí me di a explicar? ¿Cuánto va a durar la escuela? 6 semanas. ¿En qué servicio va a ser la escuela? En el primero. A los del primero vienen a su servicio y en el segundo damos la escuela. Lo que nosotros queremos es que tengan su culto y también se preparen. Así que voy a hacer para lo que he estado motivado y he orado y ayunado en esta semana: invitarte a que seas diácono con nosotros en la iglesia Lluvias de Gracia o Protocolo. Quiero invitarte, quiero hablarle a los jóvenes, a las señoritas. Cuando tuve 18, 19, 20 años fui diácono en esta iglesia. Así que aquellos que quieran aceptar esta invitación, quiero pedirles que se pongan de pie y que por favor vengan aquí al altar.